Muy buenos días. Buenos días, Cristian. Buen día, licenciada. Buen día, licenciado. ¿Cómo están? Muy buen día. Antes de iniciar con el avance de hoy, consultarles, obviamente, ya han debido poder leer las instrucciones para el proyecto y para el relato del storytelling. Consultarles si hay alguna duda, alguna inquietud o algo que no haya quedado tal vez muy claro. Licenciado, Dime. una consulta. ¿Será que me puede guiar en cómo empezar un storytelling? Es que no sé cómo iniciar o qué contexto usar. Básicamente es el mismo que utilizamos en una narración. Iniciamos con una muy breve introducción, tal vez presentando el panorama en el que se va a desarrollar nuestra historia. Tal vez podríamos introducirnos un poquito al lugar, a los protagonistas, describirlos y de una forma muy superficial relatar qué es lo que va a suceder más adelante, de una forma muy breve. Ya a continuación tu desarrollo y finalmente el cierre o conclusión. La estructura es la misma que en una narración. La única diferencia es que el storytelling permite elementos más creativos y deja mucha mayor libertad al escritor. ¿Ok? Es como lo que hicimos con los personajes que usted nos dio, ¿no ve? De Camacho, de la cantante Billie Eilish. ¿Verdad? Exactamente, sí, exactamente así. Siguiendo esa estructura súper básica, como cuando relatamos una historia muy breve, una vivencia, una anécdota, de la misma forma empiezan su relato, ¿ok? No hay una forma única de iniciar. Ahí su creatividad es vital para que desarrollen su propio estilo en la redacción de la historia. Gracias, licenciado. Bien, ¿alguna duda más, tal vez? Hablen ahora o callen para siempre. Hay lo que sí reiterarles una vez más que necesariamente tienen que elaborar ese relato para que puedan habilitarse la presentación de su proyecto de ciclo. Sin relato, ni siquiera va a ser considerado su proyecto, ¿ok? Es el requisito previo para la habilitación y posterior presentación. Vale decir, van a ganar 25 puntos de una forma bien, no diré fácil, pero de una forma bien integral, porque como podrán darse cuenta, el proyecto engloba muchas cosas que ya hemos venido realizando hace meses. Así que es una presentación y recopilación del trabajo de bastante tiempo que sin duda alguna muestra su evolución a lo largo de la materia. Iván, te escucho. Gracias, licenciada. Buenos días. Una preguntita Dime. en el relato, en la historia en sí, que son tres personajes y un personaje puede ser delator y protagonista a la misma vez, o tiene Sí, que ser ahí. puede, Esa es mi pregunta, Lisa. Gracias. puede ser. ¿Ok? Bien, Gracias, Lisa. listo. Si no hay ninguna duda más al respecto, creo que estamos bastante claros, ¿no? Luciana. Listo. Una consulta, cuando un personaje habla, no ve el diálogo, o sea, no voy a hacer un guión de teatro, ¿verdad? Ahí cambia la cosa. Entonces, ¿cómo hago dentro de una narración o dentro de la historia, en el desarrollo así seguido, el diálogo de un personaje? Bien, por ejemplo, quieres redactar una pequeña conversación que tienen dos personajes, simplemente utilizando y alternando guiones. Con los guiones ya aclaras que están participando dos personas de manera intercalada para fijar sus comentarios y para establecer el orden en que se desarrolla la conversación, ¿ok? Por ejemplo, guioncito. Hola María, ¿cómo te fue ayer? En el siguiente guión
te cuento que mal, tuve el peor día de mi vida. Siguiente guioncito. ¿Y eso por qué? Es decir, ya la charla va fluyendo, pero entendemos el orden en que se está desarrollando, ¿no es cierto? Con una pregunta inicial o con un saludo inicial a María. Entonces, simplemente podemos añadir esos pequeños diálogos para generar conversaciones entre mis personajes con la ayuda de los guiones. Con eso ya estamos, creo, claros en la idea de que es una pequeña interacción entre dos o más de nuestros personajes. O sea, como guión de teatro, ¿verdad? Sí, pero no tan estructurado, digamos. Porque, por ejemplo, en el guión de teatro, supongamos, en la primera participación, lo que les mencionaba. Hola María, ¿cómo te fue ayer? Y entre paréntesis, golpea y cierra la puerta. Es decir, el guión de teatro permite añadir muchísimos más detalles sobre lo que se dice y sobre lo que está pasando ese momento. En redacción y en un relato de storytelling de tipo más libre, no es tan necesario ser tan detallistas, ¿ok? Por eso es que también no quise establecerles una estructura ni mimética ni diegética, para que tengan la libertad tal vez de ponerse al medio, es decir, sin tanto detalle, pero tampoco sin generalizar tanto. Habíamos visto ayer que hay un discurso transpuesto, ¿no es cierto?, a la mitad, como que tomando un poquito de uno y un poquito de lo diegético y de lo mimético. Es decir, combinar ambas en el grado que me sea útil. Bien, si no hay ninguna duda más, nos vamos al avance de tema. ¿Se ven las diapositivas? Sí, licenciado. Muchas gracias. Bien, en este caso vamos a ver una aplicación muy práctica y una aplicación dentro de lo que es ya la vida real del storytelling dentro de un proyecto que fue realizado por un fotógrafo. El caso como tal titula y bueno, fue llamado Humans of New York. Y vamos a ver cómo dentro de este proyecto hemos logrado identificar 5 lecciones de storytelling encabezadas por Brandon Stanton. ¿Quién es Brandon Stanton? Un fotógrafo que el año 2010 tuvo como idea, como iniciativa, ver y bueno, retratar dentro de cada ciudadano una historia. Él iniciaba con esta frase: cada ciudadano es propietario de una historia espectacular. Solo era necesario retratarla y contarla. En ese sentido, crea y nace este proyecto Humans of New York, considerado una de las muestras de storytelling más importantes dentro de los tiempos contemporáneos y sobre todo una forma de demostrar que la cotidianidad nos ofrece los relatos y las historias más impactantes y más motivadoras, es decir, las que más pueden conectar con el ciudadano común. Entonces, Brandon decidió escoger gente de la calle aleatoriamente, al azar, y empezar a retratar y a contar relatando sus historias mediante preguntas muy básicas que iniciaban una conversación. Esto inició como un proyecto amateur, muy humilde, pero hasta el momento ya ha conseguido más de 14,5 millones de seguidores en Facebook, 3,7 millones en Instagram y en diferentes redes sociales como Twitter. También va generando este impacto y esta llegada a su audiencia porque le gusta y porque sobre todo él resalta que lo cotidiano es lo realmente maravilloso que tenemos delante de nosotros y no nos damos cuenta. Entonces, lo que hace Brandon a través de sus historias y a través de sus relatos es contarnos un poquito de la cotidianidad, pero con un objetivo social, que vamos a ver enseguida. ¿Cuáles son las historias o las lecciones que Brandon ha podido ir encontrando dentro de esta suerte de storytelling que ha ido elaborando?
En primer lugar, gracias a la fotografía, pero posteriormente acompañando esta con pequeños relatos que cumplen con las características del storytelling. Primero, aceptar y entender al ser humano tal y como es. E ilustra este primer postulado con esta imagen, donde vemos a un hombre ofreciendo abrazos gratis y irónicamente la única y la primera que acude y acude recurrentemente a él es una niña. ¿Qué es lo que trata de decirnos este punto? En primer lugar, que al contar la historia de un personaje real, podemos lograr un efecto humanizador en los lectores. ¿Qué quiere decir esto? Que se identifiquen con la historia. Además, generamos empatía en quien está leyendo o conociendo la historia y se logra una mejor comunicación del mensaje. Siempre una historia que sea extraída de la vida real va a impactar muchísimo más. Pasa en lo que es la cinematografía o la industria cinematográfica y de igual forma pasa en la redacción de historias. Es muy importante entender que muchas veces se cumple el cliché de que la realidad supera a la ficción. Por lo tanto, hay a veces historias mucho más conmovedoras y más poderosas extraídas de la vida real que solo necesitan ser contadas para que definitivamente el ser humano entienda la importancia y cuánto poder puede haber en un personaje dentro de una historia, pero que en la vida real sí ha vivido efectivamente todo lo que vamos a relatar. Segundo punto, abonarse a una visión positiva de la vida. Acá uso el término abonarse o también acoplarse en el sentido de adherirse a algo o de hacerse parte de algo. Como podemos ver acá, no solamente tenemos a los niños disfrazados en esta imagen, un día de Halloween en New York, sino que sus papás se hicieron parte de ello y tomaron parte de ello, estando también disfrazados ambos. En este sentido, ¿qué es lo que trata de explicar o qué mensaje trata de darnos con esta idea? La gente siempre va a conectar muchísimo más rápido con contenidos que tengan carga emocional, porque las emociones siempre van a tender a generar impacto o a inspirar, ¿no es cierto? Nadie quiere leer un relato que te transmite emociones negativas, sino todo lo contrario. Si, aunque sea en papel, puedo leer un compendio o una suma de emociones positivas, el contenido va a generar cierto impacto en mí y no lo voy a olvidar tan fácilmente, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos las ideas en nuestra cabeza o en nuestro ser, pero necesitamos que alguien nos las diga. Entonces, ese es el poder que tiene que aprovechar el autor de una historia para generar contenido que impacte, que llegue y que sepa quedar de alguna forma grabado en la mente y en el corazón de sus lectores. Esto es también gran parte de lo que pasa con nuestros libros favoritos, ¿no es cierto? Su impacto es tan grande que podríamos leerlos una y otra vez sin aburrirnos y sin cansarnos, porque la emoción que nos genera y la carga emocional que hemos depositado en este libro hace que haya una conexión bien bonita y sobre todo bien natural, es decir, fluye, como todo lo bueno de esta vida tiene que fluir. Lo mismo pasa con la elaboración de un relato. Siempre que pueda conectar con las emociones de mis lectores, voy a generar muchísimo más impacto. Obviamente, un relato impactante no va a ser un relato desordenado, ¿no es cierto? Todo buen relato está bien estructurado. Para esto, volvemos una vez más a la estructura que habíamos mencionado ya en lo que son los arcos dramáticos hace un par de clases, donde en primer lugar exponíamos algún hecho o suceso
íbamos aumentando la acción del mismo, íbamos generando, ¿no es cierto?, trama, llega el clímax o el punto cúspide de mi hecho en cuestión. La acción va descendiendo, voy bajando la intensidad de lo que estoy relatando y finalmente concluye con un breve desenlace. Brandon Stanton también mencionaba que es muy importante dentro del storytelling, aunque sea de manera escrita, mostrar una cara. En este caso, él como fotógrafo se apoyó bastante en las fotografías, pero también generaba relatos teniendo en cuenta las expresiones faciales de los individuos a quienes fotografiaba. Él señala que nuestros cerebros siempre van a estar preparados para recordar situaciones, pero sobre todo personas. Esto ya pasa incluso por complejas formas neuronales, donde el reconocimiento facial es clave. Aproximadamente el 80-90% de las personas pueden olvidar un nombre, un lugar, pero no van a poder olvidar un rostro. Por lo tanto, es lo que más nos va a generar impacto y es lo que va a generar también fuentes de información, ¿no es cierto? Mediante un rostro puedo percibir qué emociones estoy provocando en alguien. Si estoy provocando empatía, conexión, si supongamos mientras estoy expresando o estoy leyendo mi relato, puedo percibir solamente teniendo en cuenta algunos gestos faciales de mis lectores o de mi audiencia, cuál es la aceptación o cuál es el margen de aprobación que están teniendo respecto a lo que están escuchando. Entonces, en ese sentido, así como los gestos me permiten dar una lectura de a quién estoy viendo, si describo tal vez incluso gestos de manera escrita, el lector ya se va haciendo una imagen mental de lo que estoy tratando de decirle, ¿no es cierto? Es por eso que muchas veces, por ejemplo, en una historia como Harry Potter o El Señor de los Anillos, digamos, obras literarias que han sido llevadas al cine, muchas veces los fanáticos quedan decepcionados porque en esencia, ¿qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que varios suelen mencionar? Que los personajes no se parecen a lo que se describe en el libro. Y esa es una gran desilusión porque al tener una imagen o un reconocimiento facial tan claro de algo que he leído y que he podido, gracias a mi imaginación, crear en mi mente, no sucede lo mismo en el cine. Entonces, esto deja ver que muchas veces la mente fija una idea tan clara de un personaje, de una situación, de una expresión que genere mi personaje, que definitivamente puedo tomar esto como referencia para crearme una imagen mental de a quienes estoy leyendo, de a quienes estoy conociendo mediante mi relato. Entonces es muy importante tener en cuenta que si voy a describir personas o si voy a describir personajes dentro de una historia, por más que sea ficticia o imaginaria, si puedo llegar a ser muy minucioso en la cantidad de detalles que aporto sobre sus características, gestos, color de piel, vestimenta, tal vez algún ademán que realice, va a ser muchísimo mejor, porque es una forma de involucrar muchísimo más a la persona, ¿no es cierto? No va a ser lo mismo que diga, estaba se me ocurre, con el policía a mi lado, un hombre alto, de ojos claros y cabello negro. Es una descripción demasiado vaga y demasiado general. Pero si dijera, el policía que tenía al lado presentaba un rostro visiblemente abatido, con el ceño fruncido, los ojos llorosos y con la voz entrecortada. Al mismo tiempo podía ver que transpiraba frecuentemente y que, se me ocurre, el temblor de su mentón delataba el nerviosismo que sentía en ese momento. Es decir, estoy dando tantos detalles que puedo generarme una imagen mental de la persona a la que estoy describiendo, ¿no es cierto? Digo que temblaba,
digo que transpiraba, que veía sus ojos llorosos, es decir, estoy de alguna forma describiendo, este hombre tiene algo, pero no sabemos qué, pero yo lo percibo así. Es decir, estoy dando muchas pautas para poder crear una imagen mental de mi personaje. De la misma forma, en fotografía, en fotoperiodismo, absolutamente en todas las ramas del periodismo, un rostro puede decir más que 1000 palabras. Así que es importante capturar esa esencia, ya sea de forma visual o escrita. Bien, la última lección que Brandon Stanton comparte con nosotros es que siempre, desde el lugar donde estés, puedes llegar a hacer algo productivo para la sociedad. En este caso, menciona lo siguiente: la gente no recordará lo que dijiste o hiciste, sino cómo los hiciste sentir. Si logramos emocionar a alguien con nuestra historia, vamos a estar generando un impacto y una influencia imposibles de borrar. Y esto es precisamente lo que ha hecho del proyecto Humans of New York, un compendio y una muestra de cosas muy interesantes que contar, porque muestra historias reales, da a conocer problemáticas de un barrio dentro de lo que es Nueva York, pero al mismo tiempo genera una influencia tal que el lector se moviliza para ayudar y visiblemente esto genera cambios positivos en la comunidad. Lo realmente importante en este sentido es que el storytelling ha servido para que cientos de personas puedan movilizarse para ayudar. Las historias que hemos ido viendo hace un momento tocaban temas bastante importantes, pero también bastante complejos. Obviamente no he añadido todas las fotografías que forman esta trama de Humans of New York, pero había casos de personas indigentes, de madres embarazadas también trabajando en doble, triple turno, había casos de personas desempleadas, también casos de activistas que se habían quedado sin hogar, animalistas que precisamente estaban en esa causa de buscar refugio para todos los animales afectados años atrás por los huracanes y tornados y las tormentas de nieve que se dieron en la región de Estados Unidos, tanto en Nueva York como en Florida, en todas esas regiones. Y lo que trata, en esencia, es de tratar y tocar todos estos temas muy complejos, en primer lugar para educar, para inspirar, teniendo en cuenta el contexto real de una situación, y finalmente para involucrar al lector a que, conociendo esta clase de historias, pueda sumarse no para generar lástima, sino para generar un cambio positivo. Este proyecto tuvo como finalidad reunir $100,000 y donarlos al Mott Hall Bridge Academy, una escuela de Nueva York. Esta escuela era la escuela de este niño. Este niño, llamado Chastanet, mencionaba lo siguiente. Decía que cuando él y sus amigos se metían en problemas o realizaban tal vez algún acto incorrecto, la directora de su establecimiento educativo no los suspendía, sino que los llamaba a su despacho y les explicaba que cada vez que alguien infringe las normas, cada vez que alguien viola la ley y cada vez que un niño deja la escuela, se construye una nueva celda en la cárcel. Entonces utilizaba esta serie de relatos de impacto bastante fuerte, ¿no es cierto?, para ponerles los pies sobre la tierra, pero sobre todo para ponernos de pie, es lo que él señalaba. Y decía que cuando los estudiantes solían equivocarse en sus actos o cometer errores como los que habíamos mencionado, faltar a la escuela, tal vez algún acto de vandalismo y estas cuestiones, ella siempre se ponía de pie frente a ellos y mirándolos a los ojos les decía que creía en ellos y que cada uno de ellos valía la pena. Como verán, es una historia bastante
impactante y bastante fuera de lo común, de lo que se suele hacer en una escuela, que es reprender ante una mala conducta, pero en este caso ha tomado un giro tan positivo que generaba una influencia positiva en ellos. Actualmente este niño obviamente ya se graduó, pero lo importante es que la influencia ha llegado muchísimo más allá de lo que pensaba el fotógrafo en aquel momento y ha trascendido sobre todo demasiadas barreras. Decíamos que el objetivo inicial era recaudar $100,000 para ayudar a esta escuela, pero gracias a la difusión que tuvo el proyecto en Facebook, en Instagram, en Twitter y también a nivel local, hasta el momento, en ese entonces, hasta el año 2011, ya se había logrado recaudar $1,2 millones para el mencionado establecimiento educativo. Una cifra que ha superado por muchísimo la meta inicial, ¿no es cierto? Y que sobre todo ha tenido bien clara esta idea inicial. Cada ciudadano es propietario de una historia espectacular y podemos tomar esta historia para educar y para generar cambios positivos. Como podemos ver, el storytelling no solamente se limita a contar relatos agradables, graciosos, de terror o de suspenso, sino que en este caso ha sido tomado en cuenta para generar cambio en la sociedad en su conjunto, haciéndole conocer un poquito de la realidad que tal vez muchos ignoramos, pero que no por ello deja de existir. Ha sido una forma muy innovadora también de generar y de promover esta temática y este nuevo recurso del storytelling, dándole emoción a lo que relato, dándole ese toque inesperado que la vida real me ofrece y sobre todo contando historias que podrían ser las mías, podrían ser las de alguien más, pero que al verse reflejadas en un texto, en un relato o al leerla, generan definitivamente impacto. Ahí radica gran parte de lo que quiere proponer y de lo que quiere presentarnos el storytelling. Relatos que lleguen hasta la médula, como se suele decir, y que impacten en lo más profundo del ser humano. Ya no basta con leer literatura clásica, poesía, prosa, sino que si podemos leer algo que nos impacte y que genere una influencia tan positiva que no se quede solamente ahí en un relato, sino que pueda dar lugar a cambios positivos dentro de un barrio, de una comunidad, de una ciudad, pues el storytelling va a estar siempre presto para ser utilizado como una herramienta en ese caso y sobre todo para inspirar e involucrar a la mayor cantidad de gente posible solamente con el poder de la palabra. Este ha sido un ejemplo de cómo el storytelling puede transformar no solo vidas, sino el mismo ambiente o la misma forma de llevar adelante las relaciones interpersonales en un entorno, en una comunidad, en una familia, en una universidad, en un colegio. Es decir, puede ser aplicado a cualquier escala. Todo está en el poder creativo y en la forma en que yo pueda transmitir estas situaciones cotidianas que si las vemos detenidamente pueden aportarnos muchísimo más de lo que creemos. Bien, vamos a complementar el avance de hoy con una lectura que ya está colgada en la plataforma respecto a las 10 tendencias en las que el storytelling tiene participación. Actualmente, no solamente se queda en la esfera escrita, digámoslo así, sino que es aplicada en otros entornos y en otros ámbitos con una importancia bastante significativa y sobre todo de una forma bien interesante. Les voy a pedir que lean este artículo. No es demasiado extenso, pero sí nos da un paneo general de todas las formas en las que se está aplicando esta dinámica del storytelling. Y después de leer el texto, van a responder
un foro de 3 preguntas que también ya está habilitado en la plataforma. El foro va a estar habilitado hasta la 1 de la tarde de hoy. En caso de que hubiera algún corte o, como sabemos, la plataforma suele fallar, hay un lapso de horas en las que pueden volver a intentar si es que su participación no queda registrada en la primera. Les voy a pedir por favor que por si acaso redacten sus respuestas aparte, ¿ok? No las redacten directamente en la plataforma. Esto para que en algún caso no pierdan el contenido, ¿ya? Es mucho más fácil si lo redactan en sus notas o en el blog o algo, o en Word si quieren, de ahí lo copian y ya directamente así se aseguran de no perder sus respuestas y de no tener que rehacerlas una y otra vez. Son 3 respuestas o 3 preguntas, mejor dicho, bastante sencillas, pero sí que van a requerir mucho criterio y sobre todo opinión personal. Así que expláyense lo más que puedan, porque esta participación en el foro vale 5 puntos. ¿Ok? Errores ortográficos les van a restar puntaje. Si tengo muchas cosas que expresar en cada una de las respuestas, ya saben, una idea es un párrafo, otra idea en otro párrafo y otra en otro párrafo. Ordenemos nuestras respuestas y ordenemos lo que vamos a decir. Finalmente, las respuestas obviamente van a involucrar buena parte del material que van a leer enseguida, pero también involucra una alta dosis de criterio y análisis en base a todo lo que hemos visto en estas clases. ¿Ok? Y con esto estaríamos cerrando ya lo que es el capítulo Storytelling para ya dar paso a las últimas nociones que necesitamos conocer en redacción general y ya afinar algunos detalles rumbo al examen final. Reiterarles que el examen, si me confirman la fecha, va a ser el viernes 2 de julio. ¿Ok? Es lo más probable. Pero esto está sujeto a confirmación. ¿Ok? De todas formas, va a ser muy importante que manejen, sí, conceptos, también bastante análisis, criterio y sobre todo que se vayan acostumbrando a esta dinámica de elaborar. Redactar una respuesta, elaborar un párrafo, redactar un diálogo, imaginar personajes, darles características. Va a haber bastante de eso en el examen, así que vayan practicando, vayan leyendo. Si fuera necesario también, pueden repetir tal vez alguna clase donde hemos tocado más a profundidad estas pautas. Bueno. Bien, con eso concluimos la clase. Por ahora, ustedes van a continuar con la lectura y posterior participación en el foro. Ya con eso se aseguran 5 puntitos más y nos veríamos directamente el día viernes a las 8:30. Licenciada, una pregunta, es que mi señal se me entrecortó. Ahorita mismo tenemos que responder las preguntas que van a estar en la plataforma, ¿no es cierto? Sí, previamente leer el texto que les estoy dejando que titula Storytelling, las 10 tendencias más actuales, creo, o 10 tendencias importantes. Y ya a continuación, después de leer eso, responden. Ya está bien, gracias, licenciada. Gracias a ti. Storytelling, las 10 tendencias del momento. Así está el artículo, ¿ok? Y el foro de igual forma ya está habilitado. Bien. Licenciada, disculpe, buen día. Una Dime. consulta antes de irnos. En las instrucciones del storytelling usted menciona que deben ser 3 personajes. ¿Eso es un número que puede variar para hacer más? O sea, ¿podemos utilizar más recursos personajes? Claro que sí. Esa pauta de 3 personajes es la referencia mínima, ¿ok? Perfecto. Vale decir no menos de 3. Si quieren involucrar y si pueden involucrar a más, muchísimo mejor. ¿Alguna duda más?
Creo que no, ¿no? Estamos bien. Bien, ahora sí, los dejo para que puedan leer, lean, comprendan y expláyense en sus respuestas. Recuerden que su criterio es lo más valioso en este caso, ¿ok? No tratemos de ser tan repetitivos con la historia, sino que las respuestas expresen lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo considero importante y lo quiero plasmar de forma escrita. Bien, con eso concluimos la clase de hoy. La asistencia ya está registrada y nos vemos directamente el viernes a las 8:30. Cuídense mucho, chicos, tengan buena tarde y buen resto de día. Hasta luego, licenciada, igualmente. Luego, licenciada. Chao, chao.